Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 25 de junio del año 2025. El tema del día de hoy, les voy a presentar un proyecto con algunos antecedentes y lo he nombrado Escuela Amiga de los Niños, la Salud y el Medio Ambiente. Y me encantaría, claro, si eso fructificara de alguna manera, se certificaran algunas escuelas, así como hemos certificado hospitales amigos del niño y de la madre, promoviendo la alimentación al seno materno. A lo mejor se inspira un poco con lo que voy a decir aquí para que las escuelas se certificaran siendo amigas de los niños, de la salud y el medio ambiente. La educación es un derecho que tenemos dentro de nuestra Constitución. ¿Y cómo podemos garantizar ese derecho? Porque aunque está escrito y lo conocemos, en la realidad pues es bien difícil porque va a depender dónde naciste, dónde vives, quién es tu familia, a qué se dedican y cuál es la calidad de lo que la educación ofrece a esos niños en determinadas zonas del país, que son muchas, sobre todo las más alejadas de las poblaciones. Diferencia de lo que sucede en las grandes ciudades y sobre todo en escuelas particulares, porque las escuelas eh, oficiales del gobierno, pues también tienen muchas deficiencias, deficiencias en equipo, deficiencias ahora con la implementación de un nuevo sistema y deficiencias de algunos profesores a los cuales no se les exige como se le exige en una escuela particular. Entonces, como vemos, pues hay grandes desigualdades educativas en México y estas desigualdades, pues, tienen que ver con los aspectos socioeconómicos, la infraestructura y los recursos, la calidad educativa, la gestión y corrupción y la violencia que se debería de agregar como un contexto social. ¿Qué es lo que pasa con con la educación superior en México? Bueno, pues todos vemos que eh, lo que garantiza el Estado, que es la primaria y la secundaria, ya llegan muy pocos después de la secundaria al bachillerato y van disminuyendo conforme avanzan los estudios al nivel de licenciatura. Es una tercera parte, cuando mucho, de los que eran en la secundaria. Todavía habría que agregar aquellos que terminan o culminan su carrera de manera oficial y todavía peor para personas que tienen alguna discapacidad, pues la educación es muy difícil, o que hablan alguna lengua indígena, que no hemos resuelto ese problema. Y claro que hay mucha gente en México, pues que no recibe educación, tristemente. Y hay poblaciones que están con más dificultades para recibirlas que otros. Y de esas dificultades, ¿qué es lo que sucede con la gente que debería de ir a la escuela de entre los 3 y 18 años de edad? Pues que el mayor porcentaje que tienen las personas para ir a la escuela es que no hay en ocasiones una educación bilingüe, no se habla en su idioma. Y es algo preocupante porque tiene dos aspectos. Ese estudiante, ese niño, aparte de la lengua materna o lengua indígena que tiene, deberían de enseñarle la lengua nacional, que es el español. Y entonces debería de convertirse ese tipo de escuelas ahí en esa región, pues de una manera bilingüe. Tienen una carga extra de enseñarle lo que se enseña en la currícula de la escuela, más hacerlo en el idioma natal y enseñarle el español. Pero esto todavía es peor
dependiendo los estados. Y es que hay estados que tienen más ventajas y otros, pues menos ventajas. Y tiene que ver mucho con el aspecto económico y en ocasiones por las costumbres que se tienen muy arraigadas. Y vemos, pues, que la Ciudad de México es los que menos desigualdad educativa hay, pues es donde visitan los políticos las escuelas, a diferencia de Chiapas, que su geografía, su distribución y la pobreza en la que vive, pues es difícil garantizar la educación. Entonces, la cobertura en este año, pues vemos que hay una cobertura aparentemente alta de la escuela primaria, pero va disminuyendo conforme avanzan los niveles educativos y hay una razón muy clara. Vienen de familias tan pobres que ya un chico de 15 años o 16 que termina la secundaria, pues tiene que trabajar, porque tiene que aportar a su casa y cuando empieza a ganar, pues quiere formar un nuevo hogar. Hay reformas recientes en la implementación de la nueva escuela mexicana con un enfoque de inclusión, de justificación social y pensamiento crítico, cosas que se oyen muy bien en escrito, pero que en la práctica son bastante difíciles, porque yo he hablado de los niveles de los estudiantes, pero también deberíamos de hablar de los niveles de los profesores. Y luego de ahí tenemos una gran brecha digital en la cual pues hay muchos estudiantes en México que no tienen acceso a la educación a distancia o los recursos digitales y pues eso se ha vuelto un reto y una urgencia. Desde el tiempo del presidente Peña Nieto, se había dicho que iban a tener internet y que les iban a dar una tablet a todos los chicos de la primaria, cosa que no sucedió. Y luego, pues la participación comunitaria y familiar, que poco tienen que hacerse porque sí, parece mentira, pero a nivel de provincia y pequeñas poblaciones, son precisamente los familiares, la familia de los niños los que echan a andar las escuelas donando terrenos o ofreciendo mano de obra o construyendo las escuelas. Hay un reto de la pospandemia porque la pandemia nos trajo un rezago educativo muy importante, sobre todo en lectura y matemáticas, cuando todavía se ejecutaban los programas de evaluación. Ahora parece ser que ya es cosa que no le interesa a la gente. Y los problemas de salud mental y deserción, sobre todo en adolescentes, pues no tienen una expectativa de vida y todo esto deriva pues en una mala calidad de atención. Luego entonces, pues tenemos retos y oportunidades. El reto es disminuir el abandono escolar, aumentar la equidad educativa, revalorar al docente y adaptar la educación a un mundo global, digital y en cambio constante. ¿Cuáles son las oportunidades? Pues fortalecer la educación socioemocional y eso es muy importante porque veremos más adelante la importancia de la familia porque ahora los maestros pues no dan clases y dan puros ejemplos negativos, con agresividad y plantones y cosas de eso. Fomentar la innovación pedagógica, la de veras, la que opinen expertos, aprovechar el papel de la comunidad y la familia como agentes educativos e impulsar una educación ambiental, cívica y con enfoque de derechos. Pero antes de llegar a la escuela, en realidad los niños reciben una educación en casa. Esa educación en casa que recibe cada persona, pues es el hecho de haber nacido donde nació y la familia que tiene. Le van a enseñar una serie de costumbres, le van a enseñar un lenguaje, le van a enseñar en ocasiones la religión, las reglas con las que se rigen y la forma como tienen de la visión del mundo y de las cosas. Entonces, esa educación, pues es en casa y después se va a complementar con lo que es la educación en la escuela. Entonces, hablando de la educación, tanto en la casa, que es la semilla importante, pues tiene que haber respeto, valores, empatía, identidad, enseñar la lengua materna,
la resiliencia, las creencias, la religión, etcétera, y se van a adaptar a lo que se va a aprender en la escuela. Entonces, ¿qué aspectos incluye la educación de la familia? Pues precisamente es ahí en la familia donde se van a dar las reglas de urbanidad, los valores hacia la sociedad, el comportamiento, etcétera. Vean ustedes cuando se accidenta un tráiler y la gente, padres, hijos y abuelos van a hacer rapiña y los padres le enseñan al niño a robarse lo que no es de ellos. En fin, todo eso se tiene que aprender en la casa. ¿Cuál es la importancia entonces de la educación previa a la escuela? Pues determina el desarrollo del cerebro en la infancia, fomenta habilidades sociales de autorregulación que son muy necesarias en el aula, influye hacia un aprendizaje y disposición para interactuar entre niños y adultos y es clave de la prevención de problemas de conducta y aprendizaje. Eso es lo que debería de ser. Ahora hay mamás que van y se pelean con los profesores, simplemente, y además hacen una cosa terrible y corren profesores simplemente porque permitió que otro niño le dijera alguna cosa a su hijo. Perdón. Entonces, la escuela no reemplaza la educación familiar, sino que la complementa. El niño que ha recibido una educación sólida en su casa, pues va a tener una mejor desempeño escolar y social. Entonces, la educación que comienza en casa es tan importante o más importante durante esos primeros años de la vida y que va a moldear su carácter, su inteligencia emocional y su forma de aprender. Por eso, la familia es la primera y más importante escuela en la vida. ¿Cuál es la relación con la educación y la salud? Bueno, mientras más conocimientos tiene la gente, pues puede tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si tiene conocimiento de las vacunas, pues se va a vacunar. El mayor uso de los servicios de salud, mejores hábitos y estilos de vida, mayor esperanza y calidad de vida. También los niños que están sanos, pues aprenden mejor, tienen menos ausentismo escolar. Y también desde la primera infancia se va trazando lo que es su trayectoria educativa. Entonces, la relación entre la educación y la salud, pues empodera a las personas para poder cuidar su salud, lo que le permite a las personas aprovechar al máximo su educación, previene enfermedades mediante el conocimiento y facilita el aprendizaje al reducir barreras físicas y emocionales. Promueve la equidad social y contribuye al bienestar individual y comunitario. La relación entre la educación y la salud, pues tiene necesariamente implicaciones políticas. Ahí poco tenemos que hacer muchos de nosotros porque no decidimos que se tiene que invertir más en salud y en educación. Y tal parece que los niños, los que van a la escuela, pues no cuentan ni en salud ni en educación porque cada vez se invierte menos. Las escuelas saludables tienen que tener acceso al agua, a comida adecuada, una educación sexual, atención psicológica y espacios protectores. Pero resulta que a veces en la misma escuela son agredidos los niños por los propios profesores o por otros niños mayores. Se necesitan programas integrados de educación con enfoque a la salud y salud con un enfoque educativo. Entonces, podríamos decir que la educación y la salud son dos caras de la misma moneda. No puede haber un desarrollo sin ninguna de las dos. Una buena educación salva vidas, mejora la salud y rompe el ciclo de la pobreza. Y una buena educación permite aprender, crecer y transformar el futuro. Entonces, si juntamos esas situaciones con el medio ambiente, pues la salud
la salud del humano depende también de la salud animal. La salud del humano también depende de la salud ecológica. Quiere decir que todas esas formas es una sola salud y que están totalmente vinculados en un triángulo esencial para el bienestar humano y sostenibilidad del planeta. Si entendemos esto, vamos a proteger de manera responsable la salud pública, preservar los recursos naturales y las futuras generaciones. Entonces, la relación educación, salud y medio ambiente es como una base integradora. Educar a los niños en temas de salud y medio ambiente empodera a las personas para tomar decisiones informadas que protegen el bienestar y el entorno. La educación forma conciencia crítica, promueve hábitos saludables y estilos de vida sostenibles. En niños y jóvenes, la educación ambiental y en salud previene enfermedades, fomenta la empatía con la naturaleza y crea una ciudadanía activa. Entonces, esta relación tiene que ver mucho con factores ambientales, con aire contaminado que produce asma, bronquitis, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, con agua contaminada que produce problemas gastrointestinales, infecciones, desnutrición, exposiciones a químicos que pueden desencadenar cáncer, alteraciones hormonales y problemas neurológicos. Y el cambio climático en su contexto aumenta las enfermedades vectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a haber más olas de calor, va a haber periodos más largos de determinadas estaciones y eso trae consigo aumento de algunas enfermedades como el Zika, el dengue y todo lo que es de transmisión por vectores, además que produce desnutrición por la escasez de alimentos. Entonces, la relación de la salud que depende del entorno y la educación, pues necesitamos personas que estén educadas en salud ambiental, que tomen en cuenta que todo lo que hagan va a tener una repercusión y que pueden exigir servicios mejores, aire libre, agua potable y zonas verdes. Una población sana debe participar activamente en acciones ambientales y educativas, generando un círculo virtuoso. La educación ambiental y en salud es clave para la acción y va a depender de fomentar el uso responsable del agua, la energía y alimentos. Se promueve la higiene, el autocuidado y la prevención, desarrolla habilidades para resolver problemas locales, sensibiliza los efectos del cambio climático en la salud humana. Esta relación de la práctica escolar y comunitaria generaría escuelas limpias, seguras, verdes, que protegen la salud de los estudiantes y que educan con el ejemplo. Estos proyectos como huertos escolares, campañas de reciclaje, jornadas de salud o caminatas ecológicas integran el aprendizaje, la salud y la acción ambiental. Padres, maestros, autoridades y niños pueden formar una comunidad educativa que cuida la vida y el entorno. En conclusión, una buena educación forma personas sanas que cuidan el planeta y en un planeta sano garantiza salud y aprendizaje para todos. Invertir en programas educativos con enfoque en salud y medio ambiente es una estrategia poderosa de transformación social y de mejora para el futuro común. ¿Qué es entonces el proyecto Escuela Amiga de los Niños, la Salud y el Medio Ambiente? Aunque muchas de las cosas que diré aquí, pues no es una idea personal, ya se ha hecho antes y se han hecho intentos por hacerlo. Por ejemplo, en el gobierno del licenciado Felipe Calderón, en ese entonces se hizo un programa de acción específica en escuela y salud, porque les preocupaba que los niños estaban obesos y estaban buscando la manera de tratar de disminuir eso. Después vino el gobierno de Enrique Peña Nieto
con aciertos muy importantes. Uno de ellos era la reforma educativa que no prosperó por los sindicatos de maestros, no quisieron que los evaluaran. Pero un éxito fue las escuelas saludables, que por primera vez en un gobierno, dos secretarías se unían con un bien común. Lo que les preocupaba en ese entonces era la obesidad infantil y estuvieron dirigidas las estrategias de salud de estas escuelas saludables, midiendo el impacto al personal docente, cuál es su conocimiento, a los padres, dónde se podía tener influencia y tenían bastante razón, porque muchos de los niños obesos, pues vienen de familias de obesos, los padres son obesos. Entonces, hacerles cambiar esa serie de hábitos, pues era un problema bastante grande. Ya ahora, dentro de esa propuesta eh, de políticas de salud, pues se hicieron algunas políticas también acerca del consumo, que no cristalizaron totalmente, acerca de la regulación de algunos alimentos, algunas formas de políticas de educación que los sindicatos sobre todo no permitían que se llegaran a establecer de manera definitiva, y una política de fomento a la agricultura y la alimentación que también fracasó porque no hubo el apoyo suficiente. Actualmente, en el gobierno actual de Morena, pues han puesto como el plan de acciones de vida saludable exactamente los puntos de Felipe Calderón. Y es una incongruencia porque por un lado hablan de dar alimentación saludable y por otro fomentan la venta y consumo del chocolate del bienestar. Entonces, y ya no digamos de lo que sucede con acerca de las nuevas formas de enseñar educación, en las cuales pues, se han quitado materias muy importantes y se habla de otra y de los costumbres y los usos, pero no hay en realidad una regulación hecha por expertos que eso garantice que los chicos van a tener más habilidades de estrés, así conocimiento para el mundo en el que van a tener que vivir y ser las fuerzas vivas. Entonces, este proyecto tiene como justificación, pues, el contexto actual. Las escuelas deben de ir más allá de lo académico y convertirse en espacios seguros, promotores del desarrollo integral de la niñez, del bienestar físico y emocional y un compromiso ambiental. Si no es en la escuela, ¿dónde se va a aprender? Este proyecto responde a la necesidad de fortalecer las escuelas como entornos protectores, saludables y sostenibles, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Al integrar los enfoques de derechos de la infancia, la salud escolar, educación ambiental, se busca impactar positivamente en el aprendizaje, la convivencia y la participación ciudadana desde la infancia. El objetivo general es promover un modelo escolar integral que favorezca el bienestar físico, emocional y ambiental de los estudiantes mediante acciones colaborativas con la comunidad educativa. Los objetivos específicos es fomentar entornos escolares seguros, respetuosos y participativos, promover hábitos saludables en alimentación, higiene y actividad física, impulsar una cultura ambiental con prácticas sostenibles en las escuelas. El alcance del proyecto, pues es un modelo que se puede adaptar a cualquier nivel de educación, en cualquier área, dependiendo de las capacidades que tenga, incluso urbanas, y puede implementarse como un plan piloto a nivel local, municipal, estatal, con posibilidad de escalamiento. ¿Cuáles son los ejes de acción? La niñez y sus derechos, participación estudiantil en consejos y actividades escolares, promoción de derechos de la infancia, ambientes libres de violencia, la salud escolar, talleres de alimentación saludable y prevención de enfermedades, actividad física regular y pausas activas, apoyo psicoemocional y medio ambiente, educación ambiental transversal, o sea, cómo cuidamos el agua, la energía, el reciclaje,
los huertos escolares y el compostaje, campañas de limpieza, reforestación y eco retos escolares. Existen claves para este proyecto con la niñez acerca de sus derechos, jornadas de expresión artística, elección de voceros estudiantiles, en la salud, evaluaciones periódicas de salud. Algunas escuelas incluso tienen médicos, pero se pueden hacer campañas con estudiantes de medicina y de enfermería sobre la higiene y desayunos saludables. Y el medio ambiente con la creación de patrullas ecológicas, instalación de puntos de reciclaje y concursos de innovación ambiental. La metodología de implementación tiene que haber un diagnóstico participativo, identificar necesidades y fortalezas locales, un diseño del plan de acción con metas concretas por eje, capacitación del docente y la comunidad, formación de comités escolares, niñez, salud, medio ambiente y monitoreo con evaluación continua. ¿Quiénes pueden ser los actores y las alianzas estratégicas? Pues definitivamente los docentes, los directivos, los estudiantes y los padres. En el sector salud, pues los centros de salud, y yo agregaría aquí, aunque está abajo, las universidades. Hay una tendencia a que los estudiantes de medicina salgan a las comunidades a aprender lo que es la medicina de primer contacto. Y esta sería una maravillosa oportunidad de que aprendan cosas que no van a aprender en los hospitales. Los gobiernos locales y autoridades educativas, organizaciones sociales y ambientales y por supuesto, pues las universidades y voluntariado juvenil, que hay mucho, hay que aprovechar. He hecho un cronograma a manera de sugerencia en las que, pues, el primer mes se tiene que hacer el diagnóstico, la formación y planeación. El segundo mes se termina lo que es la formación y planeación y se va implementando lo que se haya concretado entre el segundo y tercer mes. Ya el cuarto y sexto mes, pues se termina esa implementación y se van evaluando algunos ajustes para que entre el séptimo y doceavo mes ya se tengan algunos criterios para evaluar exactamente qué impacto tiene este programa. ¿Cuáles son los indicadores de la evaluación? El porcentaje de participación estudiantil en consejos o actividades, el porcentaje de reducción de residuos generados, incremento de estudiantes que practiquen alguna actividad física, mejora en el clima escolar percibido, número de actividades ambientales implementadas. ¿Cuáles son las recomendaciones para la sostenibilidad? Integrar acciones en un plan escolar anual, involucrar a padres de familia y autoridades locales, establecer una red entre las escuelas, gestionar recursos con aliados externos, organizaciones no gubernamentales, empresas, gobiernos, fomentar líderes escolares que den continuidad al proyecto. Y por supuesto, estamos en la mejor disposición de ofrecerles a las escuelas interesadas formatos de diagnóstico escolar, ejemplos de cronogramas y comités, guías de buenas prácticas, materiales educativas por eje, fichas de seguimiento mensual, que ahora es tan fácil poner eso en una hoja de cálculo para poder hacer cortes cuando uno quiera. Y bueno, pues estas son las enfermedades de los mexicanos, puras enfermedades crónicas que se van gestando en la infancia y que llegan a estas condiciones de hipertensión, obesidad, diabetes y cáncer simplemente porque no tuvieron una educación desde la infancia. Y en la infancia, ¿qué es lo que vemos? Preocupantemente, pues somos el primer lugar a nivel mundial de consumo de bebidas endulzadas, que comemos mal, muchos alimentos ultraprocesados y que eso va a traer consecuencias en la expectativa de vida y la calidad de vida futuro de cada uno de esos niños. Todas estas, pues va a tener, pero no solamente, sino va a tener también repercusiones negativas para el medio ambiente. Deberíamos de encontrar entonces, para hablar de la salud, el equilibrio en que un niño tiene que tener su peso, su talla y hacer lo que le corresponde para su edad. Si por alguna razón eso no es así, algo está mal.
Nosotros deberíamos de tener las mejores tablas de crecimiento y desarrollo simplemente midiendo a los niños de las escuelas, midiéndolo con un índice de masa corporal o midiéndolo simplemente con la talla y saber su circunferencia de la cintura, y con eso es un indicador muy importante de su estado de nutrición. Hace años, casi 25 años, hace 25 años hicimos un estudio en múltiples escuelas de 3 niveles con la intención de medirles el flujo expiratorio, y lo hicimos, quitamos a los asmáticos con un criterio de salud y lo hicimos en niños sanos con un criterio de salud. Estudiamos más de 6,600 niños y encontramos un porcentaje bastante alto de asmáticos, pero tristemente una de las cosas que sucedía con estos niños es que 2 de cada 3 asmáticos se ignoraban que eran asmáticos. Y nos encontramos en una escuela particular de aquí del puerto de Veracruz, muy importante, a un niño que lo estudiamos, un niño de clase media alta, que lo llevaban al pediatra, pero en la escuela le decían pulgarcito. Y le decían pulgarcito porque era muy pequeño para su generación en el grupo que estaba. Cuando hicimos la encuesta, nos dimos cuenta que tenía un problema cardíaco, porque tenía un soplo cardíaco bastante escandaloso que después resultó ser una comunicación interauricular y que al operarlo mejoró su calidad de vida. O sea, la reflexión es, ¿cómo es posible que un niño de 12 años, ¿verdad? Una familia de clase media alta se conforme con que a su niño le digan pulgarcito y no se inquiete por qué está alto? Y a pesar de que había recibido evaluaciones médicas, no se habían percatado. Pues, ¿cuál era la calidad? Simplemente en una encuesta escolar que fuimos a hacer los que soplaran con un flujómetro y les escuchamos el corazón, pues nos dimos cuenta. Y de ahí derivaron otra serie de estudios de qué es lo que pasaba con eso. Diseñamos una forma para llevar el autocontrol y todo eso nació en las encuestas de las escuelas con la segunda causa de enfermedad crónica infantil, que es el asma. Y sin embargo, aunque existe un plan de acción para atención del asma en la escuela, pues simplemente no se lleva. ¿Por qué? Porque ha faltado capacitación y conocimiento sobre todo cómo se debe de evaluar. ¿Y qué digamos de lo que está sucediendo entre el equilibrio del asma, las alergias, el cambio climático y los trastornos del sueño? Y parece ser que el humano pues, cada vez duerme menos. Y estamos viendo todos no solamente el COVID, sino que ahora vemos enfermedades que no se veían en otras áreas geográficas o que ahora se extienden las temporadas y vemos un pico muy importante de algunas que son propias de la temporada. ¿Por qué? Por el cambio climático. Entonces, también nos hemos vuelto más sedentarios. Los chicos ya no quieren ir a la clase de deportes. Algunos hasta llevan un documento firmado por sus padres porque prefieren estar viendo pantallitas o se reportan enfermos. Y en ocasiones los familiares hasta dicen, no, es que a él no le gusta el deporte, a él le gustan las computadoras y estar viendo ahí. Bueno, lo que pasa es que el deporte es una garantía de estar saludable. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Donde quiera que volteemos hay contaminación de diferentes maneras, sobre todo con plásticos de un solo uso, una gran cantidad de ruido en algunas zonas, que también es una forma de contaminación, altera las emociones. El calor, por ejemplo, hay más choques de la gente que va manejando cuando aumenta la temperatura. ¿Y qué digamos de la violencia? Todo esto que vemos todos los días a lo mejor podíamos haberlo cambiado con educación en la casa y en la escuela. ¿Y qué digamos del bullying, el maltrato infantil, la depresión, que es un problema tan serio en el que tristemente mueren tantos mexicanos y ahora es la tercera causa de muerte de personas jóvenes? Y todos esos hábitos que ahora se han hecho normales, el estar expuesto a pantallas que van a afectar nuestra visión, nuestra postura, a, a lo mejor en un futuro hasta el tamaño.
de los pulgares o de los meñiques, no sé, pues va a traer repercusiones. Y qué digamos de las bebidas azucaradas, que somos el primer lugar mundial, traen un montón, todo es malo, no hay nada bueno en ello, produce padecimientos en prácticamente todos los órganos. Y específicamente este refresco que hasta doctores también lo consumen, no, no importa la clase socioeconómica ni cultural. Y por eso lanzamos el año pasado en algunas escuelas, pero algo que nació en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, el hashtag Yo solo tomo agua. Porque el decir yo solo tomo agua, pues trae una serie de beneficios para el planeta, como la reducción de la huella de carbono, menos desechos plásticos, ahorro de recursos naturales y conservación del agua, además de que nos mantiene sanos. Y con eso nosotros estamos esperando, pues, hacer un efecto dominó de influencia para que más generaciones se sumen a solo tomar agua. Hay que ver si aceptamos el reto. Y la UNICEF, pues está apostando precisamente a esto del cambio climático con educación en la casa, con educación en la escuela, con los jóvenes y adolescentes, porque ahí está cifrada la esperanza, pero para eso necesitamos jóvenes, niños y jóvenes que estén vivos y sanos, o sea, estar bien y sentirte bien, porque hay mucho para pensar, investigar y hacer, pero con una vida saludable, que así ayudamos a nuestro planeta, que es la única casa que tenemos. El conservarse sano, el solo tomar agua, el comer adecuadamente, el hacer ejercicio, tener pensamientos positivos, buenas relaciones familiares y escolares, ayuda a todos los órganos, aparatos y sistemas del organismo. Favorece una expectativa de vida mayor y una mejor calidad de vida. Una vida saludable ayuda al planeta. Así es que hay que cuidar la salud, que es una manera también de cuidar al planeta. Seguramente en el futuro, y ya es una realidad actualmente, una serie de movimientos, ideas, proyectos, programas que se están llevando a cabo, todas giradas acerca de enfermedades, el cambio climático, la salud, la sustentabilidad, para progresar y la justicia, pero es una realidad que nos hemos esforzado por tratar de corregir todas las limitaciones que él tiene ser humano, ahora con los cyborgs, los detectores, los biohacking, la edición de genes, y hay un montón, pero un montón de opiniones dependiendo dónde opinan y quién opina. Pero la verdad es que volver al núcleo social que ha garantizado la salud, la convivencia y la educación, pues es en la familia. Llevar un ambiente familiar integrado es una garantía de producir mejores generaciones más saludables. Y esto incluye también, pues, la inclusión. Hay que incluirnos todos, todos, de todas las generaciones, de todas las cualidades, de toda la educación. Así es que dejémonos de la polémica y mejor pongámonos a hacer algo. Hay que trazarse una meta, definitivamente. Y si no funciona el plan, pues hay que cambiar el plan, pero no la meta. Como ven, llegar a viejo, pues no es fácil, pero vivir y mantenerse sano no es poca cosa. Toda esa gente que llega a edades de plenitud, pues es porque ha tenido una vida saludable, con actividad, con mejor alimentación y ha evitado enfermedades que lo podían haber matado. Entonces, todo esto empieza en la educación de la casa. Sigue y se complementa en la escuela, pero en ambos sitios se debe tener respeto por el medio ambiente, porque si nosotros nos mantenemos sanos, activos y respetuosos del medio ambiente, nos ayudará de mucho para esas metas el que tengamos una escuela que sea amiga de los niños, la salud y el medio ambiente. Y así, una generación enseñará a otra. Estos son
mis correos de contacto para el que le interese pues, los folletos o que le demos mayor información de este proyecto. Y voy a aprovechar también que el 6, 7 y 8 de noviembre vamos a tener nuestro simposio Crianza con propósito y seguramente ahí vamos a tener, aparte del programa que ya está elaborado, unos talleres que pueden tomar de los que vamos a hablar de estos tópicos. Eh, no sé si alguien quiera comentar algo o eh, maestro Loredo. Ya. Adelante, maestro. ¿Tú hiciste todo este proyecto? Sí. Ah, está muy bien hecho, está muy bien hecho. Este, había cosas, por ejemplo, había cosas que había que señalar, por ejemplo, la anemia como enfermedad que se presenta frecuentemente, la parasitosis, sobre todo en el área de Veracruz, ¿no? Sí. Anemia y parasitosis, eso yo creo que son las cosas que deberían estar buscando. Lavado de manos, no lo dijiste, lavado de manos. Este, las evacuaciones, dónde defecar, dónde orinar, en fin, todo eso, eso que en el área rural debe ser muy, pues muy manejable, ¿no? Y de hecho, permítame decirle que para hacer la plática que no fuera tan larga, Ajá. quité como 35 diapositivas donde venía todo eso. Pero sí, sí lo pensábamos. Muchas gracias por Hay que recordar. pensar de todo eso y me parece muy, muy padre. Luego hay que meterlo en una escuela con la autorización de los directivos y de los padres de familia y dárselo a los padres de familia y a los estudiantes. En el penúltimo libro que yo hice sobre violencia, maltrato infantil, gravedad y prevención, hay un tema, propongo algo para prevenir el bullying, el maltrato de pares o acoso escolar, el acoso entre pares, que bueno, si quieres, no sé si tengas el libro, pero este, porque me parece que debemos, tú señalas en algún momento que también considerar a los muchachos, como hacen en algunas escuelas, una, un jefe de grupo, por ejemplo, jefe de grupo, una, una organización estudiantil que maneje a los alumnos, porque eso ayuda mucho a que estos se comporten, sobre todo cuando son grupos numerosos, a que estos se comporten mejor. Entonces, todas esas ideas que van saliendo, pues yo creo que permiten enriquecer este proyecto. Y entonces en una escuela que se hace esto, luego después hay que evaluar los resultados. Y esto falta, por eso hablábamos hace rato de cómo evaluar los resultados que obtienen para poder de esta manera convencer a otras escuelas de que el programa sí funciona muy bien. Y entonces faltaría aquí cómo evaluar, qué es lo que queremos evaluar o qué es lo que se quiere evaluar, ¿no? Y de hecho, en la primera parte, sí, gracias a ese comentario es muy valioso para mí, maestro, porque en realidad es un proyecto muy ambicioso. Sí, Y todo lo que es ambicioso y que lleva múltiples variables, pues es difícil. muy difícil, Y además también es frustrante en ocasiones. Pero incluso con segmentos que se puedan hacer, ya lo hace más valioso porque, pues definitivamente lo que no se hace, eh, cualquier idea que no se lleva a la realidad es un gran fracaso, claro. que de nada sirve una idea maravillosa. Entonces, cada vez que me dicen a mí, oye, hice esta investigación, pero no está muy buena y todo, no, pues todo es bueno, porque es mejor que nada, Yo te ¿no? voy a platicar, un día, en el primer libro que hicimos de medicina interna, pues yo venía muy contento, pero abro y que encuentro un error de una placa de tórax al revés, y yo, otro error, y chin, es como si nace un hijo con malformaciones diversas. Bueno, y entonces un médico de ahí, oye, ya vi que sacaste un libro, ay, qué bueno, pero tiene muchos errores. Sí, le dije, pero son errores de imprenta, no son errores médicos, pero está mejor que el que tú no has hecho.
Entonces, Bueno, yo voy a complementar eso porque cada vez que leo mis primeras publicaciones digo, qué bárbaro, no, hombre, aquí me falló, ¿no? Todo así. Es que no va uno a investigar en la primera investigación que haga para sacar un premio Nobel, ¿no? ajá, No, pues tiene que ir aprendiendo uno, pero hay que perderle el miedo a publicar. a escribir. Una investigación que no se publica, pues no existe. Sí, Se sí. tiene que publicar. Quiero agradecer a la doctora Araceli Silva Angulo. Dice, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Eduardo, por su exposición. Muchas acciones podrían realizarse. El doctor Loredo ha mencionado una, llevar un programa a las escuelas, hablar del tema y difundir inquietudes en el inicio para después llegar a las acciones. Tiene toda la razón. Quiero decirle a la doctora que la semana pasada estuve con chicos de licenciatura para inspirarlos, a ver si me ayudan, para Ajá, hablarles acerca de la salud y algunos aspectos de esto, y algunos se mostraron interesados. También menciona que muy buena anécdota, doctor Loredo. La doctora Froilán Guerrero dice, excelente ponencia y proyecto de vida para los niños en formación, gracias al doctor Eduardo Lar. Linda noche a todos. Pues definitivamente ha habido intentos eh, en los cuales se ha fusionado, creo yo, la buena intención y que han fracasado. En el caso de Calderón, en aquel entonces era Córdoba Villalobos, el secretario de Salud, y se involucró con Nuño, que era el secretario de Educación. sí, Además, era un tipo brillante, hizo Aurelio Nuño. ¿sí? Una serie de cambios para tratar de evaluar mejor la educación, aumentar el nivel de la educación, y ahí fue el problema. En el caso de Enrique Peña Nieto, pues el secretario de Salud era José Narro, y José Narro en ese entonces estaba muy interesado en que se unieran las secretarías, que había sido algo que había faltado pero con una idea un poco más amplia, pero se encontró con muchas resistencias, sobre todo con las cooperativas de los alimentos que vendían en las escuelas, por los intereses económicos, ya sabemos de quién, de algunos refrescos en especial y otros que también son los dueños de todos los alimentos chatarra, y tuvo una gran resistencia incluso por los mismos profesores. Y ahora el convencimiento de sobre todo en áreas de gran densidad de población, y en el norte del país, se empezaron las posturas de hacer escuelas libres de chatarra, de alimentos chatarra Ujú, y de refrescos. Aquí en la Universidad Veracruzana lanzamos el reto de Yo solo tomo agua porque hay unos dispensadores de agua de la universidad y nos quedamos cortos porque nos faltó lanzar otros. Queríamos lanzar uno de área libre de refrescos, lo cual costó mucho trabajo por cuestiones sindicales. Y también queríamos lanzar el reto de yo solo utilizo mis envases. O sea, porque la mayoría de los plásticos de contaminación son plásticos de un solo uso. Y esos se acumulan y muchos de ellos ni siquiera son reciclables. Entonces es una basura. En países de Europa, sobre todo, algunos también de Estados Unidos, y ya se está empezando en México, existe la cultura del que quiere café y va a comprar su café, lleva su taza de café o su termo. Ya no pide que se lo den en un envase de un solo uso para no contaminar. además, acuérdate que el plástico va liberando partículas que van Claro. intoxicando todas las partes del organismo. Sí, Entonces, eso ya, creo que una vez se presentó aquí, alguien lo presentó. sí. Sí, Entonces, y también van a generar otra serie de cosas contaminantes. Ve ahorita lo que está pasando en la Ciudad de México con las espumas esas, qué bárbaro. taponamiento del drenaje y todo. Bueno, en realidad es una reacción química, es una reacción química brutal, Pero, pero por ejemplo, pues hay como cosas, siempre, hay estamos, cosas, hay estamos cosas, como el ejemplo de la ranita que la metieron
en un recipiente con agua y le fueron calentando el agua y se sentía muy cómoda hasta que de plano, pues, hirvieron el agua y se murió ahí. No se dio cuenta. Hay cosas que son muy útiles, por ejemplo, ponga la basura en su lugar. Y eso duró un tiempo y ya. Y la gente ya empezaba a poner la basura en su lugar. Gota a gota el agua se agota. Entonces, ese tipo de mensajes breves que son muy útiles, pero parece que en México hacerlo bien es delito. Hacer las cosas bien es delito. Hay que hacerlo todo mal para hacer mal. Veo esa Bueno, y visión. además, en México se toman decisiones más políticas que científicas, ¿no? Esa, Hay poblaciones ribereñas que se inundan cada año y cada año dicen lo mismo, estoy esperando que me vengan a ayudar porque lo perdí todo. Bueno, ¿y por qué sigues viviendo ahí si no eres una piedra o un árbol, ¿no? ¿Por qué no te vas a otro lado? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay una legislación? O sea, existe el derecho de cañadas y todo esto, pero no se respeta. Y el día que quieren poner en cintura a la gente, pues hacen plantones y toda esta serie de cosas, y el gobierno, para no tener un costo político, pues cede. ¿no? Y así no la vamos a pasar. Bueno, te voy a decir que ahora en la sesión de la Academia Nacional de Medicina hubo tres ponentes que le echaron por debajo al gobierno del observador y al actual, porque se ha perdido mucho en función a estrategias políticas que lo que quieren ellos es obtener un voto y entonces eso se pierde. Pero bueno, y ahí estaba Kersenovich oyendo y tragando camote porque entre ellos Narro le dijo cosas que, ay, en la torre. Pero bueno, Sí, quité algunas diapositivas, pero una de ellas era muy crítica porque estamos hablando de la generación de la educación de niños, la salud, las escuelas, las familias. ajá, Pero tal parece que actualmente solamente hay mexicanos adultos y adultos mayores. Todos aquellos sí, que puedan votar van a recibir privilegios. Y todos aquellos que no votan, pues no hay vacunas, no hay medicamentos, no hay promoción de la salud, no hay una escuela digna, no bueno, se respetan los derechos infantiles, en fin, vemos un montón de niños en la calle pidiendo dádivas, ese niño que es el futuro, pues que no debería estar estudiando, no debería de llevar una vida digna, no debería de no estar trabajando, en fin, hay una serie de cosas ahí que están. la cosa está muy mal porque no tenemos Secretaría de Educación pésima, Secretaría de Salud pésima, todo eso, como dices tú, el que está mal, a ese lo premian. ¿Cómo se puede evaluar al adolescente que le dan una X cantidad de dinero para ver en qué lo utilizó? Ya sabemos en qué lo utilizó, pero como no está evaluado adecuadamente, porque no les conviene evaluarlo, entonces no lo hacen. En fin, todo eso, bueno, Vamos a concluir para no yo salirnos sí del te tema. felicito, te felicito por este esfuerzo. Sí, quise mostrarlo porque quise que al menos no se quedara en una idea que me parece buena y no hacer el intento para llevarla a cabo. Entonces, yo espero que podamos tener al menos un plan piloto de esto que estamos proponiendo, lograr algo de esto, porque pues la verdad es que si seguimos haciendo lo que hacemos, o todavía peor, muchas de las cosas que hacíamos ya ni siquiera No las lo hacemos, hacemos, pues lo que se va a producir pues no va a ser ni siquiera lo que teníamos. claro. Entonces, si queremos mejorar, definitivamente tenemos que cambiar y hay que tratar de intentar cambiar. Puede ser que tengamos éxito o algunos errores, no los sé, pero es mejor que no hacer nada. No hacer nada. Fíjate Y que, ese es verdaderamente el poder de la gente que quiere México, que hagamos algo por México. exacto, por los niños de México, por los adolescentes de México. Así es. Bueno, Bueno, pues quiero agradecer a todos los que se unieron, y opinaron aquí en la plataforma de Zoom, en Facebook.
No tuve oportunidad ahora de checar Facebook porque ahora yo soy el ponente, pero quiero agradecerles. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Y recuerden, hay que inscribir, ya se pueden inscribir a nuestros simpos, va a estar buenísimo, buenísimo. Va a ser en el puerto de Veracruz, aunque va a tener un formato híbrido, también va a ser virtual. Y ya tenemos el programa completo y va a haber al menos 2 talleres excelentes. Así es de que muchas gracias por su atención, buenas noches y hasta Bueno, pronto. Buenas noches.